Hola, espero que se encuentren muy bien en esta microcápsula de aprendizaje relacionado con este microtaller número 1 denominado Bioquímica del agua y proteína. Vamos a ver cómo calcular el punto isoeléctrico de los aminoácidos. En un primer momento daré una fundamentación teórica del tema y luego vamos a resolver algunos ejercicios. Recordarán que los aminoácidos exhiben propiedad ácido-base. Y esa propiedad ácido-base, como muy bien lo pudimos explicar en el microtaller, se debe a que los aminoácidos presentan un grupo carboxilo y un grupo amino. Por lo tanto, ellos pueden comportarse como anfóteros. En nuestra célula, los aminoácidos se encuentran de manera dipolar o también conocida como forma zwitterion, es decir, con carga negativa en el grupo carboxilo y con carga positiva en el grupo amino. De tal manera que se forma entonces ese ion dipolar o diion o zwitterion. Y si nosotros vemos cuál es la carga de esta molécula, en este caso de este aminoácido, sería la carga igual 0. Por lo tanto, es una molécula neutra. Y muchas veces esta propiedad zwitteriónica de los aminoácidos es aprovechada, por ejemplo, para disminuir su solubilidad. Entonces, un zwitterión puede actuar como ácido y puede actuar como base, ya sea cediendo o aceptando protones. ¿Cuándo actúa como ácido? Cuando dona protones. Y en este caso, el zwitterión actúa como ácido cuando el grupo amino dona los protones y actúa como base cuando el grupo carboxilo, que tiene carga negativa, sustrae protones. Y esto, recuerden que se relaciona con el efecto amortiguador de los aminoácidos. Entonces, en soluciones ácido fuerte, vemos cómo el grupo carboxilo del aminoácido que está de manera zwitteriónica, que tiene carga negativa, es capaz de sustraer este protón. Entonces, aquí el aminoácido se está comportando como una base. Y en medio de soluciones alcalinas, soluciones bases fuertes, vemos cómo el aminoácido se está comportando como un ácido, porque el OH del medio que está aportando carga negativa sustrae los protones del grupo amino. Entonces, fíjense que en esta oportunidad el aminoácido se está comportando como ácido y se forma una molécula de agua. En este caso, el aminoácido ahora tiene carga negativa, es decir, la carga de esta molécula es igual a -1. Y por lo tanto, el aminoácido está de manera aniónica. Vemos que el aminoácido este que está arriba, producto del comportamiento básico del aminoácido, vemos que tiene carga +1. Por lo tanto, se está de manera catiónica. Entonces, vemos que como tiene una carga positiva, +1, aquí se transformó en un catión. Y acá se transformó en un anión. Entonces cambió la carga, porque recuerden que aquí la carga del zwitterión es igual 0. Y este, como también es un zwitterión, es igual 0. ¿Por qué zwitterión? Porque tiene carga negativa y carga positiva. Entonces, el hecho de que esté en un medio ácido o en un medio básico, eso hace que cambie la carga. Entonces, se puede transformar de zwitterión
de ion dipolar a cation. Se puede transformar de deuterión o de ion dipolar a anión. Recuerden que se llama ion dipolar porque tiene dos cargas, una carga positiva y una carga negativa. Bien, entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver cómo hacer el cálculo del pH isoeléctrico. Pero, ¿qué será el punto isoeléctrico o también conocido como pH isoeléctrico o también conocido como PHI o PI? El punto isoeléctrico, la palabra iso significa igual. Eléctrico significa que tendrá iguales cargas. Entonces, el punto isoeléctrico no es más que el valor de pH del medio en el cual el aminoácido se halla con carga eléctrica global 0. Es decir, el aminoácido se halla de manera deuteriónica, de manera de ion dipolar o de manera diion, aunque está protonado el grupo amino y desprotonado el grupo carboxilo. Es decir, es el pH en el cual nosotros podemos hallar el aminoácido de manera deuteriónica. Eso se le llama punto isoeléctrico. O en otras palabras, el punto isoeléctrico es un valor de pH, pero ese valor de pH es única y exclusivamente cuando el aminoácido se encuentra de manera deuteriónica, como lo vimos en la estructura de la diapositiva anterior. En los aminoácidos neutros, recuerden que nosotros clasificamos los aminoácidos que son neutros, aminoácidos que tienen cadenas con un grupo carboxilo adicional que se llaman aminoácidos ácidos y aminoácidos que tienen un grupo amino adicional que se llaman aminoácidos básicos. Nosotros podemos determinar el punto isoeléctrico de todos los aminoácidos. Pero en el caso de los aminoácidos neutros, aquellos que poseen únicamente como grupo ionizable el grupo amino y el grupo carboxilo del carbono alfa, nosotros podemos calcular el valor del punto isoeléctrico solamente como una media aritmética. Y esa media aritmética tiene que considerar los dos valores de pKa. Por lo tanto, la fórmula para hallar el punto isoeléctrico o el PI es igual a pKa del grupo carboxilo más el pKa del grupo amino entre 2. A eso se le llama, de esta manera nosotros podemos hallar el punto isoeléctrico. Recuerden, el pH en el cual el aminoácido está de manera deuteriónica. Una vez que nosotros apliquemos la fórmula, podemos determinar que siempre se va a cumplir lo siguiente, que a un pH inferior al punto isoeléctrico, los aminoácidos están en forma catiónica, como lo vimos en la diapositiva anterior. Y a un pH superior al punto isoeléctrico, los aminoácidos están en forma aniónica. En esta tabla, nosotros tenemos los valores de punto isoeléctrico ya determinados. Pero ¿cómo hacer para determinarlo? Lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Entonces, fíjense, por ejemplo, como la glicina tiene un punto isoeléctrico de 6,06. Recuerden que este valor de punto isoeléctrico es un valor de pH. Es un valor que nos dice que la glicina se encuentra de manera deuteriónica. La carga global de la molécula es igual a 0. Es un valor de pH donde hay una carga positiva, una carga negativa, y eso hace que la carga global de la molécula sea igual a 0. Entonces, nosotros vamos a hallar algunos de estos puntos isoeléctricos. ¿Cómo calcular el punto isoeléctrico? Para poder hallar el punto isoeléctrico, nosotros tenemos que considerar siempre
el aminoácido se va a encontrar con el grupo amino protonado y se va a encontrar con el grupo carboxilo, del grupo ácido carboxílico. Siempre vamos a partir de esta estructura. Y según los valores de pH que nosotros tengamos o según los valores de pKa para cada uno de los grupos implicados, nosotros vamos a ir realizando los diversos cálculos, considerando siempre el pH del medio. Por ejemplo, en un pH ácido, en un pH donde la concentración de iones hidrógeno es muy alta, podemos ver que el grupo amino siempre va a estar protonado. Y el grupo carboxilo obviamente también va a estar protonado. Cuando ese valor de pH aumenta, es decir, que se está acercando a los valores de 14, vemos cómo la concentración de iones hidrógeno va variando. Va a llegar un punto en el cual donde el pH del medio en el cual se encuentra ese aminoácido puede estar a pH neutro. ¿Por qué? Porque la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones hidroxilo es la misma. Entonces, en ese punto de pH neutro, vemos que el aminoácido está de manera suiteriónica. Por eso es que en nuestras células los aminoácidos tienen esta disposición, tienen esta carga global, es decir, carga negativa en el grupo carboxilo y carga positiva en el grupo amino. Recuerden que esto es un ion bipolar cuya carga global es 0. Entonces, si sigue aumentando el valor de pH, significa que está aumentando la concentración de iones hidroxilo. Por lo tanto, está disminuyendo la concentración de iones hidrógeno. Entonces, vemos cómo esos valores van cambiando. Van cambiando los valores de pH y obviamente va cambiando la estructura del aminoácido. Entonces vemos que si tenemos el punto isoeléctrico, que sería este punto que yo les estoy señalando acá, nosotros vemos que a pHs menores siempre va a predominar la forma catiónica. A pHs mayores al punto isoeléctrico siempre va a predominar la forma aniónica. Entonces, esta propiedad de encontrarse como catión, de encontrarse de manera neutra o de encontrarse como anión, se aprovecha para poder realizar un conjunto de procesos bioquímicos que son de interés que nosotros analicemos el día de hoy. Bien. Fíjense que dependiendo de la naturaleza del aminoácido, nosotros podemos hallar los valores de punto isoeléctrico. Si estamos hablando de un aminoácido neutro, es simple y es sencillo el cálculo porque solamente tengo que tener el pKa de la función de ácido carboxílico y el pKa de la función amino. Simplemente sumo y divido entre 2. Y el valor de punto isoeléctrico de este aminoácido que se llama alanina, es de 6.02. En el caso de que sea un aminoácido ionizable, recuerden que si es ionizable es porque tiene una función básica o una función ácida. El punto isoeléctrico de ese aminoácido va a depender de la cadena lateral ionizable. Nosotros siempre tenemos que ver el promedio de esos valores de pKa, de esos grupos ionizables. Entonces vemos un ejemplo de la lisina y el ejemplo del ácido glutámico. En este mismo video nosotros vamos a hacer algunos ejercicios para poder realizar estos cálculos. El hecho de que los aminoácidos puedan estar de manera suiteriónica o de manera aniónica o de manera catiónica, se emplea esa propiedad para poder realizar la separación de los mismos a través de un proceso que se llama electroforesis. Entonces, una mezcla de aminoácidos se puede separar por medio de la electroforesis basado en los valores de punto isoeléctrico. Entonces, vemos como en esa electroforesis
tenemos unos recipientes a los cuales se les inyecta electricidad y la electricidad produce la lisis o la separación o la ruptura. Entonces, vemos como aquella sustancia cuando tiene carga positiva, se va a depositar en el cátodo. Cuando tiene carga negativa, se va a depositar en el ánodo. Y cuando se encuentra de manera zwitteriónica, simplemente no se va a separar. Entonces, esta propiedad se aprovecha mucho para poder identificar a los aminoácidos a través de la electroforesis. Entonces, vemos como en esta imagen de este método de separación de la electroforesis, al inicio tenemos una fuente de poder eléctrico, tenemos una solución buffer a pH 6, una muestra, esa muestra que contiene alanina, lisina y ácido aspartic, por ejemplo, se le coloca la electricidad y eso promueve que dependiendo del punto isoeléctrico, que dependiendo, perdón, del pH, podamos pasar por la forma catiónica, por el punto isoeléctrico y por la forma aniónica. Entonces, cuando está de forma catiónica, esa estructura se va a ir hacia el cátodo, porque el cátodo tiene carga negativa. Entonces, como el cátodo tiene carga negativa, atrae cationes. Si está de manera zwitteriónica, quiere decir que la carga de la molécula es igual a 0, por lo tanto, no se va a desplazar. Pero si la carga de la molécula ahora es negativa, es decir, si se está comportando en este caso como una sustancia que pudo ceder los protones, entonces queda con carga negativa. En este caso, el aminoácido se va a depositar en el ánodo, porque el ánodo, como tiene carga positiva, atrae la carga negativa. Entonces, este principio de electroforesis se utiliza mucho considerando las variaciones o los cambios de pH. Bien, acá tienen otra imagen para que la puedan analizar. Fíjense que está la solución buffer. Se le coloca una banda, se le coloca una fuente de electricidad. Tenemos el cátodo que tiene carga negativa, tenemos el ánodo que tiene carga positiva y vemos cómo dependiendo de la variación de pH puede que uno de los aminoácidos se vaya al cátodo, uno de los aminoácidos se quede, no se desplace, sino que se quede en el centro, y es allí cuando tenemos el punto isoeléctrico, y uno de los aminoácidos puede ir hacia el ánodo cuando adquiere la carga negativa. Vamos a resolver algunos problemas para que nosotros podamos entender cómo determinar o calcular el punto isoeléctrico.